Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en la Amazonía, en los Andes, en la costa del Pacífico de Ecuador y también en la Federación de Rusia. Hoy precisamente vamos a tratar de entender lo que está pasando en esta guerra entre Ucrania y Rusia contra la OTAN y de paso también contra Ecuador, que nosotros somos parte del patio trasero de los Estados Unidos y como tal estamos implicados en esta guerra en la que es la cuna, la antesala de una tercera guerra mundial. En esta nueva guerra mundial ya no son las armas atómicas el factor decisivo de la guerra. El factor decisivo de las guerras aparentemente es la economía. Y así vemos, por ejemplo, que esta guerra que en Ucrania ha causado una enorme cantidad de muertos, de desplazados, que ya van más de 5 millones de refugiados ucranianos que están saliendo a todo el mundo, también significa, por un lado, destrucción. Y esta destrucción es de ciudades, de puertos, de vías, de servicios, de hospitales, de infraestructura, de viviendas. Algo que se podría reparar porque se ha reparado a lo largo de la historia las ciudades destruidas, pero no en todos los casos. Recordemos que hay ciudades como Atenas que todavía siguen en ruinas y hasta el Coliseo romano no se lo ha podido recuperar. Pero también significa solidaridad, y este factor de solidaridad se traduce en armas, en alimentos, en medicinas, en recibir refugiados y también en enviar soldados camuflados como voluntarios, como médicos, como entrenadores, como instructores, que es la primera forma como este mundo occidental se está involucrando no solo con las armas, sino con los soldados en esta guerra que enfrenta a Rusia con sus aliados más cercanos, que son Irán, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, contra la OTAN, que comprende 23 países en Europa, más países en América como Canadá, Estados Unidos o Colombia, y en el océano, en Oceanía, países como Australia, Nueva Zelanda, y en Asia, países como Japón, como Corea del Sur, que son aliados de Estados Unidos. Vale señalar que Corea del Norte es un aliado de Rusia y también tiene armas nucleares y es una presencia militar intimidante frente a Estados Unidos. Se trata de una competencia militar de magnitudes descomunales, no conocidas en el planeta Tierra. Porque solamente hablar de ojivas nucleares de Estados Unidos estamos hablando de más de 6.000, de Rusia más de 5.000, pero además estamos hablando de ojivas nucleares en Francia, en Inglaterra, en China, en Israel. Son 9 naciones las que tienen armas nucleares: India, Pakistán.
todos estos involucrados en un conflicto que lo origina Rusia. ¿Por qué lo origina Rusia? Porque Rusia invade Ucrania. La razón por la que invade Ucrania es porque Ucrania, el presidente Zelensky, quiere que su país sea parte de la OTAN. Y la OTAN ha hecho, solo en el periodo de Obama, 16 guerras. Pero además, la OTAN ha tenido fracasos contundentes, como el fracaso de la guerra de Afganistán, el más rotundo y doloroso fracaso en que tuvo que salir en estampida de ese país, que es uno de los motivos que le alientan a Rusia a decir: si los afganos pudieron vencer a la OTAN, ¿por qué no podemos vencerle los rusos? Y claro, nosotros tenemos más armas, tenemos más poder económico, tenemos más convicción moral, no tanto, pero tenemos un enorme territorio, somos poderosos y tenemos que mostrarle a la OTAN nuestro poder. Y esto significa a Putin movilización de tropas y bombardeos. Cada misil ruso, al igual que cada misil norteamericano, cuestan millones de dólares. Cada dron cuesta decenas de miles de dólares. Cada tanque, decenas y hasta centenas de miles de dólares. Y hay que mandar equipos, suministros, crear albergues para los soldados, crear hospitales de campaña, movilizar vehículos, barcos, aviones, satélites, drones y toda esa infraestructura, más alimentos, más medicinas. Y esto le cuesta a Rusia. Pero además de Rusia necesita soldados. Y aunque tiene un ejército extremadamente grande desde tiempos inmemoriales, porque recordemos que es el país con las fronteras más grandes del mundo. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Va desde el Mar del Norte hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Mar Negro, que es prácticamente hablar del Mediterráneo. Y entonces en esa enorme superficie necesita, y ha necesitado siempre, millones de soldados. Por tanto, soldados sí tiene. Pero el problema es que esos soldados también son oficiales, también tienen la posibilidad de reclutar mercenarios. Necesita también médicos, necesita enfermeras, necesita técnicos en guerra cibernética, técnicos en guerra mediática, porque se está librando una guerra mediática. Y entonces tenemos que la principal arma que tiene el denominado mundo occidental, la OTAN, es golpearle a Rusia en el comercio y las exportaciones. Porque en este mundo globalizado nos está mostrando esta guerra que el comercio y las exportaciones e importaciones se han convertido en el corazón de la globalización. Y este ataque al corazón de la globalización, aislándole a Rusia
golpeándole en su economía, en sus exportaciones, en sus importaciones, en su abastecimiento. Crea lo que se llama crisis de abastecimiento. Y en este siglo XX, las crisis de abastecimiento han destruido gobiernos. Justamente fue una crisis de abastecimiento la que destruyó a la Unión Soviética. La Unión Soviética no fue destruida por ningún ejército. No hubo un ataque a su territorio. Sus soldados no pelearon en sus fronteras, fueron a pelear en Afganistán y perdieron, pero no hubo una guerra, una agresión militar a la Unión Soviética. Pero se perdió la Unión Soviética, se deshizo, se destruyó, y ahora continúa esta destrucción con la destrucción de la Unión de Estados Independientes, que es una organización de estados que nació después de la Unión Soviética, con los estados de la Unión Soviética que ahora no quieren seguir siendo parte de la Federación de Unión de Estados Independientes, que la controla Moscú. Esta Unión de Estados Independientes ya nació con problemas, con la guerra de Armenia y Azerbaiyán, luego la guerra de Georgia y Abjasia, y ahora hubo un intento de separación de Georgia, neutralizado por Putin, y ahora también tuvo la guerra de Chechenia, y finalmente, en este momento, Ucrania decide no ser parte más de la Federación de la Unión de Estados Independientes, y esta Unión de Estados Independientes entra en colapso. Y ahí es donde entra Putin con todo su armamento para evitar que se vaya a Ucrania y para evitar que se acerque la OTAN peligrosamente a territorio ruso. Con estas particularidades, ¿qué es lo que estamos viendo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en América Latina? Hasta ahora habíamos creído que el peso económico del mundo era un problema entre China y Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Entre los tres se jugaban y se pasaban la pelotita. Pero en este momento el mundo ve con sorpresa, inclusive con pánico, que Rusia había tenido el control energético de Europa, que tenía el control de los fertilizantes del mundo, que tenía el control de las minerales como el níquel, que son aparentemente innecesarios, pero el níquel es las monedas de todos los días. Y esto crea un colapso económico en el mundo, produce primero una inflación que ya venía, porque Estados Unidos había fabricado millones de dólares para pagar las vacunas, las vacunaciones, para pagar a la población que estaba sin trabajo, porque a diferencia de Ecuador, Europa, Estados Unidos, Australia, los países desarrollados tuvieron la posibilidad de mantener a las personas en su casa sin perder ingresos económicos. El Estado les daba dinero para que estén en su casa, sin trabajar. Acá no. Acá en América Latina y en Ecuador, el que no trabajaba no comía. Y esto es el motivo de la explosión de violencia que estamos viviendo en el continente y de la expansión de los carteles del narcotráfico. También creó un problema de salarios, porque ahora el dólar baja y caen los salarios en el mundo, entre esos en Ecuador. El transporte comienza a subir. ¿Por qué? Porque el transporte se mueve con combustibles.
Y entonces, en el momento en que el transporte comienza a subir, el precio del transporte, cambia el precio de las materias y de todo lo que se produce en el mundo. Ahora nos damos cuenta que habíamos tenido un planeta completamente dependiente del petróleo. Y esto significó contaminación ambiental, destrucción de la naturaleza, cambio climático, pero además una dependencia de los países árabes, de Rusia, de Estados Unidos. Y el mundo entonces se da cuenta con esta guerra de que está agarrado por el cuello. Y hay una demanda que aumenta, pero un abastecimiento, una oferta que cae. No hay suministros. Se rompió la cadena de suministros. Quiere decir, no llegan los barcos a los puertos como debían llegar. Inclusive esta pandemia ha paralizado ahora el puerto de Shanghái, que tiene el 25% del movimiento de mercancías de China. Y si cuando China tose, el mundo se enferma. Eso es lo que hemos visto en esta pandemia. Si China tose, el planeta Tierra se enferma. Si China se paraliza en el comercio, el planeta Tierra cae enfermo, se paraliza. Y entonces tenemos que el petróleo, el gas, los fertilizantes, los minerales, los alimentos, los suministros, la desocupación, el desempleo, los malos salarios, se convierten en la próxima bomba atómica. Que la bomba atómica no era una arma de destrucción masiva que mataba a un montón de gente. Que la bomba atómica era una fractura en este problema del comercio y las exportaciones internacionales. A su vez, Estados Unidos y Rusia, junto con el mundo y Ucrania, viven una guerra de la comunicación. Por primera vez en el planeta Tierra, el arma más impactante se convierte en los medios de comunicación. En la Segunda Guerra Mundial, el arma más impactante fueron las armas mecanizadas. La aviación se convirtió en el arma más contundente, luego en la bomba atómica. Pero ahora nos damos cuenta que las comunicaciones son una arma poderosísima, porque hay un principio general que dice que una guerra se gana, uno, por la capacidad bélica, se llama la lucha de los materiales. Usted tiene cañones, yo tengo cañones. Usted tiene bombas, yo tengo bombas. Usted tiene bomba atómica, yo también tengo bomba atómica. Ok, lucha de materiales. La segunda cosa, la guerra se gana por el factor sorpresa. Nadie esperaba. Y el sorprendido es el que pierde la guerra. Como cuando usted le sorprende a un ladrón en la esquina y le pone el cuchillo y le roba. Y el tercer elemento fundamental de una guerra es la moral de la tropa. Cuando la tropa pierde la moral, se perdió la guerra. Los espartacos, que tenían una moral muy alta, pudieron con 300 resistir a un ejército persa de miles en el paso, en un cañón. Y de esa manera se demuestra que la moral es la más importante, el tercer elemento fundamental de una guerra. Pero la moral depende de la información, de la formación y de la desinformación. Y se vive una guerra mediática.
la guerra de la desinformación. Hoy, a diferencia de la pandemia donde todo el mundo sabía quién murió, dónde murió, cuándo murió, cómo murió, por qué murió, en el planeta Tierra y en tiempo real, de ayer para mañana, de hoy para pasado mañana, todo se sabía, exactamente el momento que sucedía. Hoy, en la guerra de Ucrania y Rusia, nadie sabe cuántos muertos hay, cuántas casas han sido destruidas, cuántos hospitales se han destruido, no se sabe nada. Todo son conjeturas. La guerra mediática que se libra es la guerra más extraordinaria jamás librada. No nos manipulan. Durante toda la pandemia, los medios de comunicación nos manipularon, nos hicieron usar mascarillas, nos hicieron estar en la casa encerrados durante casi un año, nos hicieron guardar distancia social, nos cambiaron la educación, nos cambiaron la forma de trabajar. Los medios de comunicación fueron los artífices de la manipulación humana como jamás se vivió en la pandemia. Y hoy, en esta guerra, hay una guerra mediática impresionante. Aquí en Ecuador no se puede tener un canal de RT para saber qué piensan los rusos, porque todos los canales de los que ustedes pueden disponer son solamente ahorita con CNT. Usted solo va a tener CNN, y en el momento en que usted tiene este bloqueo mediático donde solo puede ver a CNN, eso quiere decir que usted está siendo desinformado, porque usted no puede comparar la información. Y entonces hay manipulación mediática en Ecuador, producto de esta guerra, donde usted solo puede recibir la información que el gobierno ecuatoriano quiere que usted reciba. Muchas gracias.